¿Cuántos creen que hay una multitud aquí, en este lugar? Amén. Cuautitlán Izcalli, Amén. México. Amén. Gloria. Pero ¿cuántos creen que hay una gran multitud allí donde estás tú? Amén. Santo. Hay una gran multitud de ángeles. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle a Dios, Señor, gracias por tu alabanza, por permitirnos llegar a ti, Señor, y deleitar tus sentidos, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu? Gracias, mi Dios, por tu presencia aquí donde estoy, donde estamos cada uno, porque tú dijiste, Aleluya, Señor. que donde estén dos o más, Aleluya, Señor. en tu nombre, Amén. allí estás. Allí estás. Y creemos y lo declaramos, lo confesamos, Señor, a viva voz. Amén, Señor. Que yo creo que tu presencia, la presencia del amado Señor Padre, la presencia del amado Señor Hijo, la presencia del amado Espíritu Santo, Señor, Oh, Jesús. están aquí, donde yo estoy. Amén, Señor Jesús. Señor, abre mis sentidos espirituales en este momento, Dios, para recibir tu palabra, Aleluya, Señor. lo que tú tienes para mí hoy. Porque hoy es el día que tú hiciste para que nos alegremos y nos gocemos en tu presencia. Aleluya. Si me permiten, por favor, esa servilletita. Disculpen. Quiero decirles algo respecto a esto. Y tiene que ver con lo que el hermano Leo testificó hace un momento acerca del cómo es que muchos de sus hijos estamos trabajando para Dios, aún enfermos. Quiero entender y trato de entender que muchos no crean esto, porque en algún momento yo fui así. Hay mucha gente que piensa lo que el hermano dijo, que Dios no tiene así a hijos enfermos. Sí los tiene. Personalmente he conocido personas aún discapacitadas que son hijos de Dios y así lo alaban. Personas que enfermos alaban al Señor. Hace años, como les he testificado, me gusta testificar de lo que Dios hizo en mi vida, en la mía. No es que hable mucho de mí. Quizá por ahí alguien haya pensado, es que ese hermano habla mucho de sí mismo. No, no hablo de mí. Hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando yo me rebelé en ese entonces que me alejé del Señor, con el tiempo y con las andanzas, empecé a perder la vista. Siempre fui un hombre muy iracundo, violento. Me gustaba pelear en las calles, la verdad. Y los corajes empezaron a minar los enojos, los berrinches, si lo quieren decir de esta forma. Empezaron a minar mi salud. Y una de las cosas que empecé a notar es que a raíz de un enojo, un día que tuve un ataque de ira, por razones que algún día
quizá pueda platicarles. Empezó a fluir sangre por mis ojos. Yo no me había dado cuenta hasta que mi hija me dijo, papá, ¿por qué estás sangrando de tus ojos? Dije, ¿yo? Y se asustaron, yo no me había dado cuenta. Tuve una hemorragia por los ojos. Y no era un milagro. Pero yo empecé a perder la vista. Y un día, cuando Dios me empezó a llamar otra vez, yo quise condicionar a Dios. Escuchen, quise condicionar a Dios. Y le dije, mira, Señor, si tú de veras quieres que yo regrese a tu rebaño, si tú quieres que vuelva a enseñar, devuélveme mi vista, Señor. Como muchos quizá de ustedes han hecho, que le ponen condiciones a Dios y le hacen promesas que de antemano y anticipadamente saben que no cumplirán porque no quieren cumplirlas. Porque hay muchos en el pueblo de Dios que piensan que le ven la cara a Dios de tonto. Y a Dios nadie lo hace tonto. Él sabe. Si Él responde algunas oraciones muy raras que a veces sus hijos hacemos, no es porque Él esté creyéndose los embustes que le decimos. Porque una cosa es cierta, la oración es una conversación llena de mentiras y de falsedades a veces, porque estamos a veces orando o diciéndole a Dios cosas que ni sentimos, ni pensamos, ni creemos, ni queremos hacer, ni queremos cumplir. Solamente las decimos porque quizá en el fondo de nuestro corazón estamos creyendo que estamos engañando a Dios, pero no. Yo le hice esa observación a Dios, Señor, si tú me devuelves mi vista como antes era, yo leía letras insignificantes que para muchas gentes necesitaban hasta una pequeña lupa, una lente para poder leerlas, yo las leía perfectamente. Ahora tengo que recurrir a esto. ¿Y sabe qué me dijo Dios un día que me habló? Me dijo, a mí no me pongas condiciones. Yo te estoy llamando y así como te estoy llamando, así me servirás. Dije, bueno, Señor, que así sea. ¿Qué les diré? Me dio coraje, me hice mi berrinche, hice mi pataleta, hice mi puchero, me tiré al piso, pero al final me tuve que conformar. Como muchos de sus hijos, que cuando Dios nos habla fuerte, Dios les habla duro, cuando Dios les dice corrígete, cuando Dios les dice no te daré lo que me estás pidiendo, porque lo que tú me estás pidiendo te hará daño. Y muchos de sus hijos, yo lo he hecho, hacemos berrinche, hacemos una pataleta, hacemos un puchero, nos revolcamos en el piso, berrinchudos. El Señor nos levanta, nos pone en sus rodillas, ¡pum!, nos da en las nalgas y órales. A mí no me haga sus berrinches, nos dice el Señor. Porque Dios no quiere niños berrinchudos, ¿verdad? Dios quiere ¿qué? Varones de fe. ¿Cierto, hermano Leito? Cierto. Cierto. Quiere varones de fe, quiere guerreros. Créame, estamos aquí no por nuestro propio gusto. Estamos aquí porque aprendimos la lección que dice el Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundieron aliento. ¿Sabe qué es vara y callado? La disciplina. Disciplina, mira. Allá en mi tierra, en Hidalgo, hay un árbol que le llaman membrillo. Es un árbol que tiene unas ramas muy delgadas, pero muy elásticas, fibrosas. Con esas nos daban nuestros padres. Ay, Dios mío. Parecíamos chapulines en comal. Brincábamos pero a gusto con los varazos. Bueno, mírelo así. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y muchos hijos de Dios necesitan la vara, pero urgentemente, hermanos. Urgentemente.
necesitan unos cuantos varazos. No nada más en el, le digo a una hermana, en el rabo, en la rabadilla. Dicen allá en Honduras, ¿cómo dicen, hermana Ludín? ¿Cómo le dicen acá, en la parte de acá donde nos sentamos? Trasero, cheto. Le dicen cheto. Allá en Honduras, el día que la hermana, ella es de Honduras, nos dijo que el cheto. ¿El cheto? Ah, el cheto. Ah, caramba, ¿qué es eso del cheto? Dije, bueno, ya nos explicó que allá en Honduras a esto le llaman cheto. Y yo sé que ahorita están pensando, ese hermano es bien grosero. No, hermanos, somos espontáneos. No estamos acartonados, ni tratamos de simular lo que no somos. Somos una familia que ama a Dios, que le sirve a Dios, una familia que buscamos la presencia de Dios, que buscamos hacerlo sonreír. No tenemos por qué andar con caras largas, como si fuéramos sepultureros, ¿verdad? Como muchos hijos de Dios andan, que para mostrar que son cristianos, andan con su cara larga, como sepultureros. ¿Han visto a un sepulturero? Así anda muy serio, muy solemne. No, hermanos, ¿el gozo del Señor qué? Nuestra fortaleza es. Sonríe, Cristo te ama. Sonríe, sonríe, pueblo, Cristo te ama. Y no estoy criticando a los hermanos serios, digo, yo tengo, por lo regular, yo tengo cara de limón agrio. Ajá. Dios ha tratado mucho conmigo en ese aspecto y me ha hecho sonreír. Y cuando me dijo, así me servirás. Así que, ahí estoy con mis lentes, me los quito, me los pongo, no me acostumbro, me sudan los ojos, me da comezón, pero necesito los lentes. ¿Por qué? Porque así me dijo el Señor que lo tengo que servir. Y hermano, cualquier situación que tú tengas, y esto tiene que ver con el tema de hoy, sabe que así como estés, tienes que servirle a Dios. Así sea sin una patita, así sea sin un ala, así sea sin dientes, así sea sin ojo, así sea sin boca, sin voz, sin orejas. Pero recuerda lo que el Señor dijo. Es preferible que entres a mi reino sin ojos, sin un ojo, sin un oído, sin una mano, sin un pie, a que te vayas enterito al infierno. Para aquellos que piensan lo contrario, analízalo. Analízalo y te darás cuenta que con Dios no se juega. Por si estás pensando que Dios está pasando por alto todo lo que estás haciendo, que nadie lo sabe, pero Él sí lo sabe. Hoy te recuerdo que todo lo que tú piensas, sientes, dices y haces, Dios lo escribe en su libro. O ya lo tiene escrito, como tú quieras verlo. Así que hoy hablaremos de un tema precioso. Me gozo, hermanos. Me gozo porque tengo años enseñando este tema. ¿Por qué les dije que lo que les digo acerca de cómo nos tiene Dios tiene que ver con este tema? Les diré por qué. El tema se titula El nombre o de mi nombre. De mi nombre. Para poder entender el contexto de esta palabra, tenemos que irnos al libro de Éxodo capítulo 3. Abran sus ojos y oídos espirituales, porque lo que hoy escucharán
Tal vez haya quienes ya lo sepan, quizá. Y quizá quienes hayan ahondado más en este tema. Pero yo les aseguro que la mayoría de los que hoy y después en los videos escucharán esto, no lo saben. No lo saben. Éxodo capítulo 3 dice así: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué? ¿Qué respondió Moisés, hermanos? Heme aquí. Heme aquí. Siervo. Cuando Dios te llama, ¿cómo contestas? Ay, tengo sueño. Ay, no tengo tiempo. Ay, es que los frijoles en la estufa. Ay, es que tengo otro compromiso. Hermano, hermana, tienes 6 días para hacer tus menesteres, tus trabajos, tus ocupaciones. ¿Por qué precisamente el día que tienes que escuchar la palabra de Dios, que tienes que ir al baño porque te dio diarrea? Hermano, Moisés dijo: heme aquí, heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué nos quitamos los zapatos? Cuando venimos a su presencia, te diré por qué. Porque el lugar donde estamos invocando su nombre es santo, porque Él está allí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Yahweh: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ay, Señor, como muchos de nosotros, empezamos a argumentar y a poner pretextos cuando Dios nos llama. Si se ha fijado, la mayoría de hombres que Dios usó le objetaron a Dios en el momento en que Él les hizo ese llamado. Moisés no fue la excepción. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Oiga, qué tarea tremenda. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes.
Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Dijo además Yahweh a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aleluya. Hace días, una hermana de Honduras, ¿fue hermana? Una hermana de Honduras hizo una pregunta respecto a qué significaba la palabra Shalom. ¿Cierto, hermana Rodín? Shalom. Obviamente, la hermana me pasó el recado y la hermana mostró en ese momento una gran confusión, porque en su congregación jamás les han hablado de ese tema. Temas que dice, bueno, ¿qué tiene que ver el hebreo aquí? Bueno, mucho. Hay términos que los hijos de Dios usamos, son de uso común, que muchos ni siquiera saben lo que significa. Yo acostumbro, les dije en alguna ocasión, firmar todo lo que escribo, envío, etcétera, publicaciones, pasajes de la Escritura, etcétera, con un gloria a Dios. Pero cuando envío saludos, digo Shalom Adonai. Y le expliqué que Shalom significa paz en hebreo. Y Adonai es una transliteración, se llama, de uno de los nombres de Dios, que significa Señor. De tal manera que cuando tú dices Shalom Adonai a alguien, lo que le estás diciendo traducido al español es la paz del Señor contigo. Le estás deseando la paz del Señor. Pero para poderle explicar esto a la hermana, en el audio que le envié, tuve que explicarle algo referente al nombre de Dios. ¿Por qué se usan ciertos nombres? ¿Por qué se usan ciertos calificativos para describir el nombre de Dios? O a veces para describir nombres de personas o de hechos que son de uso cotidiano en nuestra vida. Leemos en el libro de Éxodo, capítulo 3. Tuve que leerlo completo para que podamos entender el contexto del por qué Dios le dijo a Moisés esto. Dios le hizo un llamado a través primero de una zarza, de una visión que tuvo. Lo atrajo hacia sí. Dios tenía una misión muy grande e importante para Moisés. Esa misión era sacar al pueblo de Israel de las manos del pueblo de Egipto. Tenía aproximadamente 430 años. Escuche bien, 430 años, 30 y tantos. No se sabe con exactitud. Aquel que diga que sabe exactamente la cantidad de años, bueno, o una de dos, o no ha escudriñado la Escritura, o la verdad, como decimos aquí en México, fuma de la barata. Pero déjenme decirles esto. Resulta que el pueblo de Israel llevaba cautivo más de 430 años.
en el territorio de Egipto. Y Dios, durante ese tiempo, estuvo escuchando el clamor de su pueblo, porque el pueblo sufría un clamor terrible, sufría una opresión terrible. Y resulta que Dios escuchó el clamor de su pueblo, así como hablamos la semana anterior que Dios escuchó el clamor de un hombre llamado Lot y descendió a destruir 4 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. No nada más fue Sodoma y Gomorra, fue Adma y Zeboim. Y también iba a destruir una pequeña ciudad llamada Zoar. Pero Lot le dijo: permíteme ir a esa pequeña ciudad. Y dijo Dios: está bien, no la destruiré para que tú vayas y te refugies ahí con tu esposa y con tus hijas. No lo sabías, ¿verdad? Ahora ya lo sabes. Y puedes escudriñar la escritura. Eran 5 ciudades destinadas a destrucción, pero una fue perdonada por Lot. Y Lot estuvo clamando a Dios durante muchos años, viendo y oyendo las iniquidades que cometían los que lo rodeaban. Dios tenía siglos. Un siglo cuenta de 100 años. Dios tenía siglos escuchando el clamor de su pueblo por la opresión que sufrían bajo las manos, bajo el yugo del pueblo egipcio. Y Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo. Pero para que esto se diera, para que esto sucediera, Dios tenía que mostrar su gloria. Dios tenía que mostrar, para empezar, quién era Él. ¿Quién era Él? Él tenía que mostrar primero su nombre. Su nombre. Y Moisés hizo la pregunta lógica, que inclusive mucha gente cuando tú le hablas de la palabra te dice: ¿quién es Jesús? ¿Quién es? He oído mucho de Jesús, pero yo no sé quién es Él. En algún momento Job dijo: de oídas que te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Moisés era de esos. Yo he oído que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob existe, pero no sé quién es. Y le dijo a Dios: si tu pueblo me pregunta cuando yo vaya y les diga, el Dios de sus padres me envió para sacarlos de aquí, y ellos me pregunten quién es ese Dios, tú les dirás: yo soy el que soy, me envió a ustedes. Yo soy, me habló y me envió a ustedes. Para muchos el yo soy inclusive es de uso cotidiano. Hay personas en el Facebook que se aplican el nombre yo soy. Y quiero decirles algo, hermanos, hermanas que me escuchan. Ese nombre solo le pertenece a Dios. Amén. ¿Cuánta gente dice, y quizás hasta sin saberlo, o si lo sabe no les importa: yo soy? Por eso recalco tanto eso, por eso constantemente estoy diciéndole en las enseñanzas: ¿quién eres tú? Cuando dicen yo soy profeta, yo soy maestro, yo soy el evangelista, yo soy el pastor, yo soy el apóstol. Y siempre les digo: ¿tú quién eres? El yo soy le pertenece solamente al Señor, porque dice: es el nombre, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Pero entraremos en tema acerca de lo que significaba realmente
lo que Moisés escuchó. No fue cualquier cosa. Lo que Moisés escuchó fue el verdadero nombre del Señor. En Israel era tanta la veneración que se le rendía, el culto que se le daba al nombre, escuche, al nombre de Dios. Se le rendía una reverencia tan especial a su nombre, que muchos de nosotros jamás podremos entender. En sus buenos tiempos de fidelidad para el pueblo de Dios, o en el pueblo de Dios, ellos verían a Dios como alguien superior, especial. Los israelitas no veían a Dios como ahora los gentiles que hemos conocido su palabra, lo vemos. La percepción, la visión que el pueblo de Israel tenía hacia Dios y a lo que representaba era muy diferente de lo que hoy en día se ve, inclusive en el pueblo de Dios. Y no hablo solamente de los israelitas, hablo de los que la palabra de Dios denominaba gentiles, es decir, personas. Un gentil es una persona que no pertenece al pueblo de Israel, que no es natural de Israel. La Escritura dice sí que ahora somos los israelitas espirituales, el Israel espiritual, pero estamos hablando de que en la Escritura a un gentil se le denominaba gentil porque no pertenecía a Israel. No era nacionalizado, no era nacional, no tenía sangre hebrea. Ese es un gentil, lo que en la Escritura denomina un gentil, un pagano. Tú y yo éramos gentiles, éramos paganos, ahora ya no lo somos. Ahora, ¿por qué los israelitas le rendían esa veneración y esa reverencia tan especial al nombre de Dios? Te diré por qué. Porque para los israelitas su nombre era considerada como la misma presencia de Dios. La misma presencia de Dios. Y escucha, si estás escuchando con tu oído espiritual, el que tenga oídos para oír, oiga. Eso lo dijo nuestro amado Maestro. El que tenga oído para oír, ¿qué? Oiga. Y se refirió al oído espiritual. Para los israelitas, el nombre de Dios era como su misma presencia. En alguna ocasión, cuando Dios envió a Moisés y ya iban en el desierto, Dios le habló al pueblo y le dijo: enviaré mi ángel para que te saque del desierto y te introduzca en la tierra prometida. Dijo: no te le rebeles, no te le rebeles, porque él se enoja. ¿Sabe quién es el ángel de Yahweh? Los que entendemos y discernimos la Escritura de esta forma para enseñar, sabemos que el ángel de Yahweh, no un ángel, el ángel de Yahweh es el Hijo. Dijo: no te rebeles, no lo desobedezcas, porque su ira se inflama y él te puede consumir en el camino, le dijo el Señor.
a su pueblo. Dijo, y no te le rebeles porque mi nombre está en él. Mi nombre está en mi ángel. Aleluya. Los israelitas consideraban que en el nombre de Dios estaba su presencia misma. Por eso es tan importante que cuando nosotros invoquemos el nombre de Dios, estemos conscientes que lo que estamos invocando es su presencia. Por eso es que Dios nos ha enseñado que cuando vengamos a su presencia le digamos, heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo Jesús. Heme aquí, amado Señor Espíritu Santo. Dime qué quieres de mí hoy. No somos un grupo de religiosos, fanáticos, como me dijo alguien hace unos días, religioso, indio. Me dijeron por el Face que era yo un indio. Y sí, pues sí soy indio. Pues todos estos países somos descendientes de indios. Dije, vaya, parece ser que eres un racista, nazista. Sí, se lo dije. Eres racista, nazista, necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo, le dije. Evidentemente necesitas a Cristo. ¿Y sabe qué es lo triste de esto? Que fue un pastor el que me lo dijo. Un pastor me dijo que era yo un religioso indio. Ay, carambas. Así está el pueblo de Dios hoy en día. Y mire que vi en su perfil y no está güero. Está igual de negro que yo. Moreno. No me gusta usar la palabra negro. Se oye muy despectiva. Aquí en México usamos la palabra morenos. Somos morenos nosotros. Y gloria a Dios por todos los morenitos. Unos más oscuritos, otros más claritos, pero morenos al fin y al cabo. Pero así me llamó. Religioso, indio. Yo le respondí de acuerdo a su necedad, racista, nazi. Pero que lo haya dicho un pastor, eso habla de la poca vergüenza que tienen y de la falta del Espíritu Santo en sus vidas. Eso es evidente, muy evidente. Ojalá Dios ilumine a este fulano, porque de cristiano no tiene nada y menos de pastor. Imagínense si así está la cabeza, ¿cómo andarán el cuerpo? Si la cabeza, hablando humanamente, que es el pastor según, piensa así, imagínense cómo piensan las ovejas que tiene en sus manos. Un racista, elitista, nazi. No, Dios guarde al mundo de esa gente. Pero en fin, no somos un grupo o una familia de religiosos. Hoy en día es necesario escudriñar la Escritura para entender lo que Dios hizo, hace y hará. Se consideraba entonces que su misma presencia habitaba en su nombre. En Éxodo 23, del 20 al 23, es donde les dije que Dios envía a su ángel. Mi ángel, dice, y no te le rebeles porque mi nombre está en él. Y si tú, le dijo al pueblo, y si tú enciendes su ira, él te destruirá en un momento, porque mi nombre está en él. Leemos también que Dios escoge el lugar donde morará su nombre. En Deuteronomio capítulo 12. Del 11 al 14 nos dice lo siguiente.
y al lugar que Yahweh tu Dios escogiere para poner en él su nombre. Oh, gloria a Dios. Y al lugar que Yahweh su Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevarás todas las cosas que yo te mando, tus holocaustos, tus sacrificios, tus diezmos, las ofrendas elevadas de tus manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Yahweh. Y se alegrarán delante de Yahweh su Dios, ustedes, sus hijos, sus hijas, sus siervos y sus siervas, y el levita que habita en sus poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con ustedes. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Yahweh escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mande. Tiene que ver con la oración. Cuando decimos que todo lo que tú hagas, las decisiones que tú tomes en tu vida, primero tienes que preguntarle a Dios, para que Dios te dé ya sea el sí o ya sea el no. Tú tienes que preguntarle a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es el que escoge. Tiene que ver con la predestinación. Cuando Dios escoge un lugar donde hará morar su nombre, en ese lugar se exaltará su nombre. Porque cuando Dios establece su nombre en un lugar, allí establece su presencia. Creo que me estoy explicando bastante bien. Quiero pensar que tú estás entendiendo perfectamente bien lo que estoy diciendo. Dios escoge el lugar donde hará morar su nombre, donde Él establecerá su nombre, porque el lugar donde Dios escoge, allí establece su presencia. Cuando Dios te escogió a ti, fue para hacerte templo de su presencia. Tú eres templo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ah, ya está la hermana que está gritando desde por allá. Amén. Le echaron a la cola de la fila. Gózate, hermano. De manera que donde tú estás, Dios ha hecho morar su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Si los hijos de Dios pudieran entender la magnitud de la obra de Dios, entonces podrían comprender la grandeza, la magnificencia de su presencia, de su poder, de lo que Él hace. Desgraciadamente, mucha gente tiene a Dios a su nivel, porque nunca han entendido la grandeza de su gloria, la grandeza de su poder. La Escritura dice que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios, y sin embargo dice que Él hace su nombre en un lugar. Amén. También leemos en la Escritura, en el Salmo 20, que su presencia, su nombre, el nombre de Dios es sinónimo de su presencia. Sinónimo. Para quienes no saben lo que significa la palabra sinónimo. Sinónimo significa algo que es igual o parecido, o que puede llegar en algún momento suplir a otra cosa o a otra persona. Un sinónimo es como decir un clon, vamos, hablando en términos más modernos, porque a veces
tratamos nosotros de usar términos más adecuados a los tiempos, a la época, porque hay mucha gente que precisamente porque no escudriña, no estudia, no lee, están en una total ignorancia. No porque sean tontos, sino porque no se informan, no tienen una cultura adecuada para entender ciertos términos que se usan. Y su nombre es sinónimo de su presencia. Esto explica y confirma el hecho de que entre los principales pecados condenados en el Decálogo, ¿sabe qué es Decálogo? Usted, se lo dije en una ocasión anterior, aprenderán aquí palabras que en su vida han escuchado, o que si las han escuchado, jamás las han entendido. Decálogo. Escriban. Para los que tienen su libreta y su lápiz o pluma o lapicero. Recuerden, cuando vamos a la escuela, llevamos libros, llevamos libreta y llevamos lápiz o pluma. Cuando vamos a la guerra, llevamos nuestro armamento, ¿cierto? Nuestro uniforme. Vamos preparados para escribir, para pelear. Porque mucho de esto que se aprende, quizá jamás lo volvamos a escuchar. Se los dije en alguna ocasión, cuando Dios me llamó yo tenía 24 años de edad. Actualmente tengo 61 años. Ustedes me ven aquí bien joven, bien guapo, bien plantado, como dicen en mi pueblo, bien plantado. Ajá. Galanazo. Bueno, ya me estoy promocionando. Pero en fin. Pero tengo 61 años. Y ¿sabe una cosa? Desde el momento en que yo llegué el Señor me llevó a la iglesia, tomé lápiz, pluma y papel. Y anotaba todo lo que podía de lo que escuchaba. Tengo anotaciones de aquel entonces, imagínense, de cuando tenía 24 o 25 años de edad. El papel ya está todo amarillento, ya algunas hojas se les hace así, se quiebran. Pero ahí están mis anotaciones, ahí están mis apuntes. Y cuando yo necesito enseñar de un tema, yo recurro y orando a Dios, Señor, de pronto el Señor me dice, tal, ah, sí, Señor. Y voy, ah, sí, cierto. Y Dios añade a todo eso. Es importante que aprendas la necesidad de anotar, de escribir. Un hijo de Dios, un verdadero discípulo, escribe de lo que escucha, de lo que ve. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Si tú vas a la escuela y llegas sin tus útiles escolares, ¿qué te dice el maestro o la maestra? ¿Qué le dice el hermanito Leo? Cuando llegan sin útiles. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Aparte de que le ponen falta. ¿O no, hermano Leo? Digo, le pregunto a él porque pues, él está en la escuela actualmente, ¿cierto? Sí. Ya terminó, gracias a Dios, la primaria, se va a la secundaria, bueno. Pero tienes que ir preparado a la reunión, hermano. La palabra decálogo significa 10 mandamientos. 10 mandamientos. Cuando escuches hablar del decálogo, sabrás que se está hablando de los 10 mandamientos. Pero fíjese bien nada más. Esta reverencia que los israelitas le tenían al nombre de Dios tiene que ver con el decálogo. Porque inclusive era tan importante que uno de los 10 mandamientos que se establece en el decálogo es Éxodo 27, que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.
¿Cierto, hermanos? Amén. ¿No dice así? No tomarás el nombre de tu Dios, no invocarás el nombre de tu Dios en vano. Oh, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque tomar o invocar o usar el nombre de Dios en vano es uno de los pecados más grandes que tú, de las afrentas, las ofensas, los insultos que tú le puedes proferir a Dios. Sé que muchos no lo creen. Cuando tú invocas el nombre de Dios, te pregunto, ¿cómo lo invocas? Es fácil hoy día decir, en el nombre de Jesús. Muchos usan el nombre de Jesús como amuleto. ¿Cuánto circo podemos ver hoy en día en las redes sociales? Personas que hacen botana del nombre de Jesús, del nombre de Dios. Hoy existe grupos en donde practican la unción de tantas cosas, que la unción de la patada, que la unción del escupitajo. Hace días estaba viendo un video de un fulano loco, que la unción del puñetazo, y les da un puñetazo a las personas. Es la unción del puñetazo, la unción de la risa, que se revuelca, ¿no? Se revuelcan agarrándose la panza de la risa, que es que la unción de la risa. La unción del trapo también. Ya. La unción del trapo, sí, que oran por trapitos y... Dios de mi salvación, digo, esto está terrible. Hay quienes practican la unción del sexo, ministros que engañan a las ovejas, a las mujeres, y les dicen, si te acuestas conmigo, quedarás sana. Si te acuestas conmigo, entrarás al reino de los cielos, porque yo soy el ungido de Jehová, y si tú te apareas conmigo, yo no lo puedo decir de otra manera, tú estás ungida, y tú tendrás de Dios lo que quieras. Y ahí van las tarugas. Yo digo que no son tarugas. Les gusta también el merequetengue, decimos aquí en México. Les gusta el fandango. Y les gusta el pastor también. Porque una hija de Dios que sabe lo que está haciendo, no hace una cosa así. No va y se acuesta con el pastor. Y menos hace una orgía con él. De 2 o 3. No hacen tríos. Sí, yo sé que estoy hablando cosas muy fuertes. Lo sé. Y habrá muchos de ustedes que estén en desacuerdo. Y habrá muchos de ustedes que se enojen. Y habrá muchos de ustedes que me digan que soy un criticón, un juzgón. No lo soy. Son vicios de la iglesia. Y no es posible cerrar los ojos, hacerse de la vista gorda. Porque dice la Escritura que cuando yo omito los pecados de otros, me hago partícipe con ellos. Dice, no se hagan partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, antes más bien repréndanlas, dice Efesios. Antes bien, repréndenlas. Y mi trabajo como instructor de la palabra, como hombre que Dios me ha dado la obligación y el deber de enseñar, es decirte, hermano, eso no es de Dios, eso es del diablo. ¿Cómo invocas a Dios? ¿Cómo invocas su nombre? ¿Lo invocas con respeto?
lo invocas con reverencia, lo invocas con temor, lo invocas con temblor, lo invocas con amor, o haces lo que muchos hacen, que está en la reunión y están jugando por allí. Jóvenes que están con la muchacha o con el muchacho, platicando, cotorreando, echando relajo, con el celular. Están en todo, menos en reverencia. ¿Cuántas hermanas están allí? Chismeando, criticando, viendo a ver cómo viene vestida la hermana, cómo viene vestido el hermano, y los hermanos viéndole el trasero a las hermanas. ¡Ay, hermano Antelmo, no diga eso! Pues ya lo dije. Los niños jugando, corriendo, porque mamá, papá no los enseñan, no los instruyen. Y si el hermano, la hermana encargada del orden le dice, hermana, por favor, ponga en orden a su niño, la hermana se enoja. ¡Ay, ya me voy! Y se va de la iglesia, porque le dijeron que pusiera en orden a su nene. Cuando el hermano llama al joven, y le digo porque a mí me pasó, para exhortar al joven porque está en desorden, porque nada más va a la reunión a echar cotorreo, porque nada más va a la reunión a alborotar a las chamacas, o a los chamacos, la hermanita, con sus falditas, enseñando allí y allá. Y el hermano llama, hermano, muchacho, muchacha, ¿sabes qué? Mira esto, está así y así. Y el muchacho se enoja y va y lo acusa con papá, con mamá. El hermano, el papá, la mamá van y se pelean con el pastor, que a mi hija no le va a decir nada, que tal, que mi hijo es esto. Y se van de la iglesia. ¿Y sabe por qué se van de la iglesia? Porque ni siquiera saben lo que están haciendo. Porque para ellos la iglesia del Señor no es una iglesia. Para ellos la iglesia del Señor es un club social. Como muchos hoy día tienen la iglesia, la congregación, un club social. No es más que un club social. Y te voy a decir una cosa. Si Dios se manifiesta allí, no es porque estén bien. Es porque Dios dio promesa, porque un día Dios estableció su nombre en ese lugar. Y los hombres, sus hijos, corrompieron su lugar santo. Por eso es que mucha gente dice, estamos bien, hermano, Dios hace milagros aquí, Dios se manifiesta. Sí, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué? Si Dios se manifiesta, no es porque estén bien. Dios se manifiesta porque un día Dios estableció, Dios hizo morar su nombre en ese lugar. Dios dio una promesa y Dios no es mentiroso como tú. Por eso dice, no invocarás el nombre de Dios en vano. No invocarás el nombre de Dios en irreverencia. Aleluya. Invocar el nombre del Señor es invocar su presencia. Amén. Era tal la veneración que los israelitas le tenían al nombre de Dios que lo quitaron de la Torá. Para quienes no saben lo que es la Torá es el libro que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, escúchame,
que es lo que leen hasta la fecha los judíos en sus reuniones. Porque recordemos que el pueblo judío o israelita o hebreo, como tú lo quieras entender mejor, no creen en Jesucristo. Ellos todavía siguen esperando a su Mesías. Ellos leen la Torá, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Los judíos después borraron el nombre de Dios como tal y en su lugar pusieron otros nombres, entre los cuales pusieron Adonai. Adón, que significa Señor. Adonai, mi Señor. ¿Y sabe por qué? Era tal la reverencia que los israelitas le tenían a su nombre, que si alguien, aunque fuera por error, por equivocación, porque se le barrió la tuerca, aunque fuera un sacerdote que estuviera ministrando en ese momento, si el sacerdote o alguien del pueblo mencionaba el nombre de Dios como tal, inmediatamente era condenado a muerte. Así era la reverencia que se le tenía al nombre de Dios en la antigüedad. No es como ahora. Como les mencioné, que el nombre de Dios se invoca con una total irreverencia, con una total falta de respeto. Si tú en este momento estás con tu celular viendo otras cosas, si estás viendo la transmisión, qué bueno, gloria a Dios. Pero si alguien por ahí en la familia puso una computadora, no sé, otro celular, y están viendo la transmisión, pero hay por ahí el nene o la nenita que están con el celular jugando, enséñalos a que cuando se invoca el nombre del Señor, su presencia está allí, siempre está allí. Pero creo que me están entendiendo la idea de lo que estoy diciendo. Eso se llama reverencia, respeto, temor, amor. Esto es un tema muy amplio. Créanme, ahora que hablamos acerca de la oración, se hablaron, ¿cuántos temas? 8, ¿verdad? 8 pláticas acerca de la oración, y créanme, para mí fue como una pequeña introducción nada más. Hay tanto que decir, tanto que hablar, y el nombre de Dios es uno de esos temas. Hoy el tiempo nos apremia en cierta forma, no por nosotros, sino por mucha gente que tiene su tiempo medidito. Pero vamos a respetar eso, ¿les parece? Nos quedaremos allí, en donde se habla de que se prohibió usar el nombre de Dios como tal, y se estableció en la Torá que cuando se invocara el nombre de Dios se le tenía que decir Adonai. ¿Cómo? Adonai, que significa mi Señor. Hay muchas cosas aquí plasmadas que obviamente yo las escribo porque son temas que he enseñado por años. Me gozo, me regocijo
Alabo a mi Dios por eso, porque es una realidad lo que la Escritura dice. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mi pueblo es llevado cautivo porque le falta conocimiento. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Y como lo dije la semana pasada, tenemos que conocer a Dios, sí, pero también tenemos que conocer de Dios. Y les dejaré una pequeña tarea para que tengan que pensar durante el transcurso de esta semana que viene. Y es una pregunta. ¿Habrá alguna palabra? Esta es la pregunta. ¿Habrá alguna palabra en algún lenguaje humano que pueda describir la hermosura y la grandeza y la belleza, la preciosura, la dulzura de Dios? ¿Habrá alguna palabra? Hace años le hice esa pregunta a mi Señor y Él me la contestó. Hoy te hace la misma pregunta a ti. ¿Habrá alguna palabra que pueda describir la grandeza, la belleza, la hermosura, la preciosidad de Dios? Cierra tus ojos, inclina tu cerviz. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Hijo. Gracias, amado Espíritu, por tu palabra. Porque tu palabra es preciosa. Tu palabra es hermosa. Tu palabra es bella. Tu nombre es precioso. Tu nombre es dulce. Tu nombre es poderoso. Ahora, mi Señor, incrusta tu palabra en mi espíritu. Pon tu sello, mi Señor, y dale permanencia con el poder de tu presencia. Amén. Quiero enviar saludos a todos nuestros hermanos, saludos muy especiales para ustedes de otros países que nos están viendo, que están siguiendo la página Mi Pensar y Mi Sentir, El Gran Yo Soy, en el Facebook y en el YouTube. Queremos darle gracias a Dios por las vidas de cada uno de ustedes. Rogamos a Dios, nuestra oración a Dios siempre es que Dios bendiga sus vidas, que los prospere en grande manera conforme a sus riquezas en gloria, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y las vidas de aquellos que ustedes representan, las vidas de aquellos que los rodean a ustedes. Es importante que sepan que todo lo que estamos haciendo aquí es dar de gracia lo que de gracia un día recibimos y lo que día a día Dios nos da. Shalom Adonai. El próximo domingo a las 11 de la mañana, tiempo de México, estaremos transmitiendo una vez más, si Dios así nos lo permite. Shalom Adonai. Gloria a Dios.